tardes, estudiantes del grado octavo. Bendiciones para todos. En el día de hoy estaremos haciendo un breve repaso sobre las estructuras gramaticales vistas en este periodo. Vimos lo que fue el tiempo pasado simple, presente perfecto y los verbos regulares e irregulares. El pasado simple, recordemos que se utiliza para hablar de acciones que se realizaron en el pasado, pero que éstas ya finalizaron. Fue una acción que ya realicé y que ya finalizó. Podemos encontrar oraciones de tres tipos en el pasado simple, las cuales son las oraciones positivas o afirmativas, las oraciones negativas y las questions o preguntas, las oraciones interrogativas. Aquí podemos ver que hay un sujeto, hay un auxiliar que es el did y que el verbo está conjugado en pasado simple. Es muy importante la conjugación del verbo al trabajar en los diferentes tiempos. How did you know? Please, I have eyes everywhere. Pasamos al presente perfecto. También encontramos tres tipos de oraciones esenciales, las afirmativas, las negativas y las interrogativas. El presente perfecto, a diferencia del pasado simple, se utiliza para hablar de acciones que se empezaron a realizar en el pasado, pero que aún no han finalizado. Son acciones que realicé en el pasado, pero que siguen incidiendo en el futuro. Un ejemplo de una oración en presente perfecto sería el caso de un estudiante que empezó a estudiar en un colegio, empezó a estudiar hace 8 años. Fue algo que empezó en el pasado, pero el estudiante aún sigue estudiando en el colegio. Empezó en el pasado, pero sigue incidiendo en el futuro. En esto utilizamos un auxiliar diferente, el cual es have o has, dependiendo del sujeto en el que se conjugue, y el tiempo es pasado participio, el tiempo en que se conjuga el verbo. Entonces podemos ver que podemos encontrar dos tipos de conjugación del verbo, ya sea en pasado simple o en pasado participio, y en algunas oraciones donde va el auxiliar en infinitivo o presente, que es la forma básica del verbo. Podemos encontrar dos tipos de verbos, regulares e irregulares. Los regulares son los que su raíz se mantiene igual. Un ejemplo de los verbos regulares es el verbo pintar. Podemos ver que es paint y que simplemente se le agrega la terminación ed, queda painted. Otro ejemplo de este verbo sería el verbo finish, que es el verbo terminar. Solamente se le agrega la terminación ed y quedaría finished. Su raíz queda igual, solamente se le agrega la terminación de o ed. Por otro lado, tenemos los verbos irregulares. Los verbos irregulares tienen su propia forma para cada tiempo: infinitivo, pasado simple o pasado participio. En el caso del verbo drive, que es conducir, podemos ver que en presente o en infinitivo es drive, ya en pasado cambia, queda drove, y en pasado participio queda driven. Otro caso sería el verbo could, este sí queda igual en las tres. El verbo couch, que es atrapar, quedaría coach, couch, en coach. Estos verbos cambian dependiendo del tiempo en que se les conjugue. Son los verbos irregulares. Uno de los verbos irregulares más usados es el verbo to be. También les voy a estar compartiendo la diapositiva para que vean el siguiente material: videos sobre conversaciones usando el pasado simple, conversaciones usando el presente perfecto, y sobre la conjugación de verbos regulares e irregulares, y algunas actividades para que puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos para su respectiva evaluación. Hasta luego y bendiciones.